¿Cuántos han traído su Biblia? ¿Sí? Di conmigo, poderosa palabra de Dios. No vuelve vacía, sino que produce el fruto para la que fue enviada. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Yo creo, Señor, todo lo que tú dices acerca de mi vida, de lo que puedo hacer de tu mano. Señor, gracias. Hoy dispongo mi corazón, también mi mente y mi cuerpo, para recibir tu poderosa palabra. Señor, te pido revelación para que yo no sea solo oidor, sino también hacedor de tu palabra. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mi Señor. Continuemos con el tercer mensaje, las riquezas de su gracia. Alguien me decía, son para escucharlos una y otra vez, y es cierto, porque cuando meditamos en la palabra de Dios, nuestra mente se va renovando y va recibiendo esa poderosa palabra de Dios y nuestras vidas son transformadas, son cambiadas. La semana pasada hablamos acerca de la única cosa que puede estorbar que alcancemos la gracia de Dios. ¿Cuál es esa cosa? La amargura, la falta de perdón hacia los demás. Y aún la amargura se puede tener hacia Dios. Hacia Dios. Él jamás nos ofende. Pero hay quienes se amargan, como estamos leyendo en el plan diario, en el libro de Números. No tenemos que comer, amargados contra Dios. No tenemos esto, no tenemos lo otro, amargados contra Dios. La amargura no permite que se reciba la gracia de Dios. Y todo, mis hermanos, todo lo que tenemos, todo lo hemos recibido por la gracia de Dios, porque no merecemos absolutamente nada. Todo nos lo ha dado gratuitamente, no lo podemos ganar. Me asombra mucho porque hay personas que creen que cuando uno sirve a Dios, entonces merece todo de Dios. Yo sirvo a Dios este año ya 26 años en el ministerio y yo no creo merecer nada de Él, porque Él no me debe nada. Él no es deudor de nadie, dice la Biblia. Recibí en el consultorio bíblico un email en el que un hermano X, no sé quién es, nos escuchan de muchos lugares, me pregunta, me dice, me enfermé y tengo una enfermedad, le pedí a Dios que me sane y no me ha escuchado. Entonces me puse a servir a Dios y le he estado sirviendo mucho, pero Dios no me sana. De acuerdo a su corazón, si servía a Dios, Dios entonces tenía la obligación de sanarlo. ¡Qué error tan grande! Dios no tiene ninguna obligación para con nosotros. ¿O sí? Ninguna obligación. Pero Él mismo se ha obligado a sí mismo, ha querido hacerlo a través de las promesas y los pactos. Y Él es fiel a las promesas y los pactos. Pero una raíz de amargura por causa de resentimientos contra personas, falta de perdón y aún reclamos hacia Dios, detiene la gracia de Dios. Y hemos visto que por la gracia de Dios hemos sido aceptos en el amado, Efesios 1:7 en adelante, aceptos en el amado, redimidos, hemos sido perdonados. Si es que la gracia de Dios se detiene en nuestras vidas, porque ya no la podemos alcanzar, no lograremos ser cristianos verdaderos. ¿Cómo es un cristiano verdadero?
como aquellos primeros cristianos que hicieron grandes hazañas para el Dios vivo. Tenemos escrito aquí, en Dios haremos proezas. Sí, en Dios, solos, sin Él, no las podremos hacer. Los primeros cristianos vivieron y murieron para Cristo. ¿Realmente estamos viviendo para Dios? ¿O limitamos todo lo que hacemos para Dios? Ay no, ¿qué? ¿Vigilia? 2 horas de 10 a 12? Ay no, yo no puedo. Y estamos convencidos, no puedo. Mentira, sí podemos, pero no nos atrevemos a decir no quiero. No hemos sido llamados, Jesús no nos compró con su sangre para que vivamos una vida así. Comparando esos cristianos llenos de poder, comparando esos cristianos con una vida sobrenatural, podemos detenernos y decir, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué sucede con la iglesia de Jesucristo? ¿Qué sucede con los cristianos? Que es común verlos aplastados, vencidos, confundidos, practicando el pecado, viviendo en pecado, no perdonando, amargados, en fornicación, en adulterio, divirtiéndose con la maldad que se ve en el cine, en la televisión, viviendo en amargura, en descontento, ingratitud hacia Dios. ¿Qué está pasando? Yo podría predicar un mensaje popular, algo popular. ¿Saben, hermanos? Dios nos va a prosperar a todos y todos vamos a tener carro. Eso le encanta a todo el mundo. ¡Amén! Y luego se sale y vidas derrotadas, aplastadas. No puedo. Nada puedo hacer. Pero cuando acá se dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Amén! Y afuera, ni siquiera puedo venir a una vigilia. ¿Cómo puedo decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ni siquiera puedo leer la Biblia todos los días. Ni siquiera puedo orar todos los días. Y luego digo, amén, y no funciona. Entonces, ¿qué está pasando, mis hermanos? ¿Por qué decimos amén? Sí, yo alabo a Dios aquí, pero afuera ya no se alaba a Dios, sino hay amargura, reclamo, ingratitud, descontento. Lo que había en el pueblo de Israel, siempre descontentos. Habían sido esclavos, ahora eran libres, pero estaban lamentándose y permanentemente descontentos. ¿Qué tenían esos primeros cristianos? Hemos visto, la gracia de Dios abundaba en sus vidas. Abundaba. Está abundando la gracia de Dios en nuestras vidas, para que tengamos vidas sobrenaturales. Dile a tu vecino, no vidas naturales. Díselo. Vayamos a Romanos 5:17. Presta mucha atención, iglesia. 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. ¿Quieren leerlo otra vez? Miren lo que dice, presta atención, allá arriba también. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, está hablando de Adán. Si por el pecado de uno solo entró la muerte en el mundo, ¿qué dice? Fuerte. Mucho más.
¿qué harán? En vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quién es? Y del don de la justicia. ¿Estás recibiendo abundante gracia? No digas nada, porque si dices amén quiere decir ya tengo suficiente, no necesito más. Abundancia de la gracia. Dijimos que la gracia de Dios nos capacita, nos fortalece. Gracia de Dios nos llena de poder y autoridad para vivir en esta vida, no aplastados, no derrotados, no, ¿qué más dijimos? Practicando el pecado, no perdonando, tampoco descontentos. Ay, domingo hay que ir a la iglesia. No así. Yo no me imagino a Pedro y a Juan. Oye, hermano, tenemos que ir al templo. Sí, pues, hay que ir, ¿no? Ya, vamos. Ay, qué pesado. Ay, ya, vamos. Ay, mira, ahí un cojo. Ay, que se quede cojo, pues ya. Eso es lo que pasa. Cuando no hay gracia, mis hermanos, no hay nada. Más que una religión que se practica todos los días. O quizás solo los domingos. ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde? Mujer, ya ordenaste. ¿Dónde has dejado mi Biblia? Yo me acuerdo el domingo pasado lo dejé allí. Plan diario. Hubiera sabido el lunes dónde estaba su Biblia. No estaría el domingo gritando que dónde está su Biblia. La gracia de Dios abundaba en la vida de los primeros cristianos y vivieron en santidad. ¿Por qué hoy día en la iglesia común, en los creyentes, es tan difícil ver santidad? Consagración sincera a Dios, y más bien se ve que abundan los que dicen ser cristianos y viven pecando y como si nada. Hoy día es común, sí, soy cristiano, pero miento, doy coimas, doy miraditas a las hermanas y a las chicas. ¿Pueden creer el otro día? Alguien decía, cristiano de años. Bueno, es que Dios nos ha dado ojos para mirar, ¿no? No estoy inventando. Les estoy diciendo algo genuino que acaba de suceder. Hermano, ¿qué haces piropeando tú a las hermanas? ¿Qué haces tú haciendo esto? Sí, pues, ¿qué anda mirando? Bueno, Dios nos ha dado ojos para mirar. ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que mira a una mujer y la desea, ya adulteró con ella. ¿Cómo puede ser alguien que tiene años, que dice que es cristiano y piensa de esa manera? Nunca se renovó su mente. ¿Cómo es posible que alguien que dice que es cristiano no cambió de vida? Eso, mis hermanos, no es cristianismo genuino. Yo veo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esos cristianos vivían para Jesucristo, estaban agradecidos, no estaban, ay, que esto no me parece, que lo otro, que no sé qué, que te fijaste en lo que tu mamá me hizo, así son pues las suegras. O te fijaste en lo que hizo tu hijo, cría cuervos y te sacarán los ojos. Lleno de pensamientos y de ideas que no son de la palabra de Dios y que nunca se sacaron de la mente y que siempre se mantuvieron, y se vive pensando de esa manera. Acá dice, reinarán, mucho más reinarán en vida, no habla del futuro. ¿Cuántos están sorprendidos? Reinarán. Claro, algunos leyeron y dijeron, listo, me lanzo a la política, yo voy a gobernar acá, porque los cristianos hemos sido llamados a gobernar.
No está hablando de esa clase de gobierno. Está hablando de que las circunstancias no te derroten, las circunstancias que te rodean. ¿Y ahora con qué? ¿Con qué pagamos los útiles? ¿Y ahora qué hacemos con esto, con lo otro? La gracia de Dios, si es que abunda en nuestras vidas, ni un solo problema nos derrotará. Ni una sola dificultad gobernará sobre nuestras vidas. ¿Qué? ¿Acaso no sabes lo que me hizo fulanita? Me hizo esto, dijo, hizo, amargura. Yo no perdono. Porque tú no sabes cómo me ha hecho lo aquello, lo otro. Entonces, ¿uno se dejará gobernar por lo que hacen otros? De ninguna manera. Aquí mi Biblia dice que reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Te están gobernando las circunstancias que te rodean? Hay un dicho muy popular, es mi suegra, mi suegro, la vecina, lo que sea, mi jefe hace que salga todo lo peor de mí. ¿Han escuchado? ¿Sí? Alguien dijo una vez también, esa persona hace que se me revuelvan todos los demonios que tengo. Es que esa persona me hace molestar. Mis hijos me hacen molestar. Entonces yo peco por culpa de mis hijos. Me da una ira que cuando, ya hasta me provoca hacerles no sé qué, ahorcarlos. ¿Qué está gobernando la vida de esa persona? El comportamiento de sus hijos. El mal comportamiento de sus hijos le gobierna. Las ofensas de otras personas le gobierna. No estamos bajo el gobierno de las circunstancias, sino bajo el gobierno de Jesucristo. Con razón, entonces, hay derrota. Cuando yo soy un cristiano feliz, contento, alabanzas al Señor doy todos los días, pero apenas salgo y tengo que ver a mi vecino, ya se me acabó todo. La paz que tenía se me fue por culpa del vecino. Alto, ¿dice eso la Biblia? Dice reinarán. Es por culpa y responsabilidad de nosotros mismos, por dejarnos llevar por lo natural y no tener una vida sobrenatural. Hay quienes dicen, yo con esta mujer no puedo ser buen cristiano. Lo he escuchado, no lo estoy inventando, de verdad. ¿Quién podría ser cristiano con esta mujer? El día que se muera seré yo buen cristiano, pero antes no me pidan. ¿Acaso viven los demás con ella? ¿No saben el infierno que vivo? ¿Dice eso la Biblia? El día que cambie mi esposo, el día que él cambie, yo voy a ser santa. ¿Dice eso la Biblia? No, casados, esposos, se necesitan dos para pelear. Si hay pleitos en tu casa, los dos tienen la responsabilidad. Los dos, ¿por qué pelean? En el retiro de adolescentes de Familias para Siempre, los chicos fueron muy abiertos y muy sinceros. Y una de las preguntas que me hizo uno de los chicos fue, ¿qué puedo hacer cuando mis papás pelean? Papás cristianos, ¿eh? ¿Qué puedo hacer cuando mis papás pelean? Hijo, te sales, cierra la puerta y te vas. Pero es que me llaman. No, porque Dios no te ha hecho juez entre tus padres para decir quién tiene la razón. Y jamás se te ocurra ponerte del lado de uno o del otro. No es contigo, es su problema entre ellos. Ellos vienen peleando desde antes que tú nacieras, así que no te metas. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Los papás ya peleaban antes de que los chicos nazcan. Solo que con los años de tanto practicar, cada vez pelean más y más y más. En serio, lo que uno practica lo hace más y más y más y después parece que es su deporte favorito. Vamos a pelear. No te metas, allá ellos. Y no se asusten, chicos, les dije, porque ustedes ven a papi y a mami que
por poco se sacan los ojos el uno al otro y después están, ay, juntitos, y ustedes se quedan. Sí, me dijeron, sí, tremendo susto. No se asusten. Está muy mal lo que hace, pero no se asusten. Ustedes tranquilos nomás, sigan al Señor Jesús. ¿Cuánta sinceridad de los chicos? ¿Dónde están los casados? ¿Qué te está gobernando? ¿Por qué peleas? ¿Por qué peleas? ¿Por qué es tu deporte? Eso te separa de Dios. Esposos, eso los separa de Dios. Acá dice, muchas más reinarán en vida. Reinar es gobierno, es dominio, dominio. Te dominan las circunstancias. Tu esposo viene y ni te mira. Y ya no le sirvo la comida. Ya está. Ya te gobernó, ya perdiste. No hay vida sobrenatural así, mis hermanos. Leamos Romanos 5, 12 al 21. 5, 12. Vamos a leer qué dice Romanos, pero con atención. Dice así: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había que venir. Es figura, representa lo que vendría. Miren lo que está diciendo. Si no hay ley, no hay pecado. Entre Adán y Moisés no había la ley. ¿Estamos? ¿Había ley o no? Un periodo de tiempo que no había ley. Entonces, si no había ley, entonces no había sanción por el pecado, pero sí entró el pecado a todo el mundo. Y aunque no pecaron necesariamente del mismo pecado de Adán, el pecado entró en todo el mundo. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión o el pecado de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre. Ahora miren, un hombre pecó y entró el pecado a todos. Solo uno pecó y entró el pecado a todos. Y luego todos pecaron, muchos. No uno solo, sino muchos pecaron y aún así el don, el regalo, la gracia vino para todos. Es lo que está diciendo, pero por un solo hombre. Entró el pecado por un solo hombre y entró a todos. Todos pecaron, pero la gracia, el don, el regalo de Dios, por un solo hombre entró a todos. ¡Qué hermoso! Esto es para detenerse y meditar, mis hermanos. Continúa diciendo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuántos pecados cometió Adán? Uno. Por un solo pecado la condenación. Pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Quiere decir, el regalo de Dios, la gracia de Dios, no vino solo para un pecado, sino para muchos pecados
para la justificación. Ahora llegamos al versículo 17. Pues si la transgresión de uno solo, por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, ¿qué dice? Fuerte. Otra vez, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quién es? Ay, yo quiero eso. ¿Alguien más? Yo quiero abundante gracia. ¿Pero qué detiene la gracia? La amargura, la falta de perdón. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Vino a todos los hombres la justificación de la vida, es decir, justificación, el borrar los pecados. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién? Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero eso. ¿Alguien más? Yo creo todo lo que dice la Biblia. El versículo 17 dice, si por el pecado de uno reinó la muerte, ¿cómo ha reinado la muerte por el pecado de Adán? ¿Eso ha sido un pequeño reino o no? ¿Pequeñito? No, grande, llenó toda la tierra y a todos los seres humanos. Por causa del pecado de uno, reinó la muerte. Pero dice mi Biblia que eso sí pasó, pero nosotros, dice mucho más que de la manera que reinó la muerte en toda la humanidad, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Señor, te pido, Padre, trae revelación a tu pueblo. Trae revelación. Porque si no hay revelación, mi Señor, entonces ¿cómo se podrá reinar sobre las circunstancias? Dios mío, no nos llamaste a ser cola, sino cabeza. Y no queremos seguir viviendo siendo cola, juguete de las circunstancias. Dios mío, te pido por tu gran misericordia, derrama gracia, mi Señor, gran revelación, como lo hiciste en los primeros cristianos. Señor amado, para que ya no vivamos bajo yugo, mi Señor, bajo gobierno de las circunstancias, sino vivamos en tu reino, mi Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Nuestro cristianismo dependerá del grado de revelación de lo que leemos en la palabra de Dios. No somos cristianos para vivir en derrota, sino en victoria. Pero no victoria hablando en lo natural, en lo humano, sino la victoria de la obediencia a Jesucristo. La obediencia a su palabra. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra aquel que es enemigo de nuestras almas y que no quiere de ninguna manera que tengamos una vida de victoria, una vida sobrenatural.
Yo leo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sí, los primeros cristianos seguían siendo insultados, seguían siendo perseguidos, los seguían encerrando en la cárcel, pero ellos vivían para Cristo. No dejaron a Jesucristo por las persecuciones. Ay, ya no voy a la iglesia porque como ahí están los que nos persiguen, ¡ay, qué miedo! Ni el miedo los gobernaba. No los gobernó. Ese es el gobierno del reino de las tinieblas. Ese no es el gobierno de Jesucristo, porque Él no nos ha dado un espíritu de temor. Piensa todo lo que no haces solamente por temor. Piensa unos instantes. ¿Qué cosa no haces por miedo? ¿Qué cosa es lo que no te has atrevido a hacer por miedo? Y pregúntate de dónde viene ese miedo. Él no nos ha dado un espíritu de temor. Él nos ha dado un espíritu de valentía. Tú eliges con quién te quedas. ¿Con quién te quedas? ¿El temor va a seguir gobernándote? ¿Y vas a hacer todo lo que el temor te dice? No, el temor no me detendrá, no me paralizará, porque tengo un Dios que es bueno y es más grande el que vive en mí que el que está en el mundo. Entonces no tengo temor. Voy a ir y voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar. Y mi Señor hará. No me gobiernan las circunstancias. No nos gobierne el diablo con sus mentiras y todo ello. Perdonemos, porque ese es el gobierno de Jesucristo. La falta de perdón es el gobierno de Satanás, para que no podamos recibir la gracia de Dios. Mucho más reinarán en vida. Por el pecado de Adán, el pecado dominó a la humanidad. Estamos todavía bajo ese dominio. Estamos bajo el dominio del pecado todavía. Algo raro pasa acá. Estoy preguntando y todos se quedan mudos mirando y nadie contesta. ¿Es porque no estamos seguros? He preguntado si estamos bajo el dominio del pecado. Entonces el pecado no reina en medio nuestro. Dominio es gobierno, es reino. Es reino, ese viene y domina. ¿Por qué entonces hay tanto pecado dentro de la iglesia? Porque no se tiene claro que ya somos libres. ¿Falta de revelación acaso? No creo, porque nos falta la palabra de Dios. Tenemos que tomar decisiones debajo de qué dominio queremos estar. ¿Queremos que nos reine y nos gobierne Jesucristo o queremos seguir siendo gobernados por el diablo? Es que no puedo dejar de mirar a las chicas. Ese gobierno de Satanás, porque cada uno decide. No puedo dejar de ver 3 horas televisión. Sí, se puede, se agarra el televisor y se saca, ya está, no hay televisor. Listo, si tienes que llevar a ese extremo. No puedo desechar, sacar el no puedo. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de Jesucristo. Hebreos 2:14. Escúchame, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice. ¿Creemos lo que Dios dice? ¿Seguro? Entonces deja de pelear. Los pleitos, dominio y gobierno, ¿de quién será? Ya, deja de pelear, ya está. Volvemos otra vez a Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo.
se hizo ser humano. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio ¿de qué? ¿Quién es? El diablo. El diablo. Antes vivíamos bajo su gobierno, bajo su imperio. Pero un día, el día de nuestra salvación, decidimos por Jesucristo. Ya no, diablo, salgo del imperio de la muerte y voy al reino de la vida, al reino de Jesucristo. Pero luego, ¿qué sucede? Me ofendió, me miró, peleé con mi esposo. ¿En qué gobierno estoy? ¿En qué gobierno? Pues no podemos venir. Ay, sí, Señor, qué lindo tu reino. Tú eres el rey, domingo en la mañana y después domingo en la tarde ir al dominio y al reino del diablo y quedarse allí toda la semana y luego venir el domingo. Sí, Señor, yo te alabo. ¿Esa vida queremos? De ninguna manera. Es tiempo de terminar, es tiempo de acabar, es tiempo de decir no. De ninguna manera voy a seguir viviendo así. Jesús le quitó la autoridad y el derecho legal al diablo. ¿Por qué digo derecho legal? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al pecar Adán, al salirse del reino de Dios y decidir obedecer al diablo, Adán entró al gobierno de la muerte y le dio autoridad al diablo de venir y hacer lo que quería en este mundo. Le dio todo ese derecho legal y autoridad. Entonces vino el Señor Jesucristo, se hizo un ser humano, se entregó a la muerte y lo venció en la cruz del Calvario. Lo venció. Lo venció. No aplauda, no aplauda. Lo venció. Escúchame, porque esto hay que entenderlo. ¿Cómo lo venció? Le quitó la autoridad y derecho legal sobre tu vida y mi vida. Ya no tiene, ahora sí, dale ese aplauso al Señor. Ya no vivir bajo su gobierno. Pero es que me ofendió, me dijo, perdona. Leí una vez un predicador famoso, antiguo, que dijo, no voy a permitir al diablo que arrastre mi alma hasta la profundidad, porque otros me ofendieron. ¿Qué quiere decir? Si alguien me ofende, lo voy a perdonar, porque mi alma no va a ser arrastrada allí al odio y a la amargura. ¿Por qué? Porque entonces dejo de recibir la gracia de Dios. Y sin la gracia de Dios no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Esos primeros cristianos todo lo que hicieron fue porque tenían la gracia de Dios en ellos. Y podemos creerlo por la fe. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 9. Él lo tenía muy claro. 1 Corintios 15, 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero, ¿por qué dice? Fuerte. Otra vez. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y yo digo lo mismo, mis hermanos. Lo que soy, soy por la gracia de Dios. Todo lo que hago es por la gracia de Dios. Porque si no fuera por su gracia, para empezar, yo no estaría aquí. Ocúpate de que la gracia de Dios no sea en vano, no haya sido en vano para contigo.
que la gracia de Dios no haya sido en vano para contigo. Porque el día que naciste de nuevo, gracia de Dios fue derramada sobre ti. Pero si luego, habiendo recibido gracia de Dios y estando bajo el gobierno de Jesucristo, decidirte regresarte al dominio, al imperio de Satanás, entonces en vano fue derramada la gracia. Es lo que está diciendo Pablo. Depende de nosotros estar muy atentos y tener muy claro bajo el gobierno de quién estamos. Porque el día que estoy enojado, amargado contra alguien, ya no estoy aquí en el gobierno de Jesucristo. Ahora estoy en el imperio de Satanás. ¿Me estoy explicando? Puedo decir que soy cristiano, puedo ir a la iglesia, cantar lindas canciones, cargar mi Biblia, llevarla, traerla, servirle, pero bajo el imperio de Satanás. Uy, ¿puede ser eso posible? Por supuesto. Hay personas que años están en la iglesia, sin embargo, adulterio, sin embargo, fornicación, sin embargo, robo, mentira, etcétera, etcétera. Digo estar bajo el gobierno de Jesucristo, pero en realidad estoy bajo el gobierno del diablo, incluso robándole a Dios. En esta condición no hay vida, mis hermanos. No hay poder, no hay nada. Esto no es cristianismo. Este es falso cristianismo. Engaño, creo que soy cristiano, pero realmente no lo soy. Porque si estuviera bajo el gobierno de Jesucristo, el Señor Jesús me ofendió, me insultó, esto. Señor Jesús, tú moriste en la cruz por mí y tú me has perdonado mucho más de lo que me han hecho a mí. Por tanto, yo perdono, Señor. Por cuanto tú me has dado de gracia yo también otorgo perdón. Y Señor, lo tuyo yo no te lo robo, es tuyo, te lo doy. Y Dios mío, lo que tú digas, eso que yo quiero hacer. Eso eran los primeros cristianos. No en el engaño, bajo un reino y realmente estar viviendo bajo el otro dominio, el dominio de Satanás. A Él no le importa si cantamos, a Él no le importa si decimos servir a Dios, a Él eso no le interesa. Lo que le interesa es que no obedezcamos al Señor Jesucristo. Ahí está el punto. Porque si no obedecemos al Señor, estamos bajo otro dominio. Pablo nunca hubiera podido ser quien fue, a no ser por la gracia de Dios. Él no se dejó dominar por todas las circunstancias que le rodearon. Aún gente cristiana que decían ser cristianos, lo traicionaron, hablaban mal de él, lo juzgaban, lo señalaban, que Pablo hace esto, que porque hace esto, que porque él hace lo otro, y dale, lo perseguían, lo azotaron, naufragó. ¿Por qué nunca dejó de ser cristiano? Pasando todo eso y nosotros, por menos, no estamos dispuestos a darlo todo al Señor. Ni siquiera 2 horas al mes para una vigilia. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Se está tratando de vivir en ambos reinos a la vez. Es imposible. Vivir aquí bajo el reino de Jesucristo y vivir bajo el reino de Satanás no es posible. Al final se termina engañado haciendo todo lo que quiere el diablo. Mintiendo, robando, peleando, odiando, no perdonando y todo eso. ¿Eso acaso es el gobierno de Dios? De ninguna manera. Pablo no se dejó dominar ni estorbar por las circunstancias adversas. Él cumplió la misión que le mandó el Señor Jesucristo, predicar el evangelio a los gentiles.
¿Qué nos ha mandado a hacer a nosotros? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Qué nos impide esta dualidad de doble gobierno? Doble gobierno. Creyendo que estamos acá, pero realmente viviendo aquí. Mudándonos a vivir bajo el imperio de Satanás. Sí, suena bien fuerte, yo lo entiendo. Es bien fuerte. Pero es lo que dice la Biblia. A mí me gusta ver la verdad. No importa lo duro, lo fuerte que sea, yo prefiero verla para tomar decisiones y no vivir engañada. Ahora, si Pablo lo pudo hacer, tú también lo puedes hacer por la fe. Podemos tener el gobierno de nuestras vidas. Este reinar no significa, me meto a la política y voy a reinar sobre todos ellos. No, significa el gobierno de Jesucristo en mi vida. Yo voy a reinar sobre toda circunstancia, sobre toda tentación, sobre toda ofensa. Y yo voy a seguir obedeciendo a mi Señor Jesús. ¡Qué entusiasmo! Yo sé que están pensando. Yo sé que están pensando. Podemos tener el gobierno de nuestras vidas en obediencia a Jesucristo, completa obediencia a Él. Él recuperó el gobierno y el dominio que había cedido Adán para que tú y yo pudiéramos vivir vidas en las que reinemos mucho más, dice la Biblia. Si es que es mucho más, bien podríamos llenar el mundo con el Evangelio. Porque si la muerte imperó en todo el mundo y dice mucho más, podríamos llenar el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿por qué no podemos? Porque hay cristianos que tratan de vivir en los dos lados cuando realmente están acá. Entonces se dice, vigilia, ay no tengo tiempo. Estudiar la palabra de Dios, ay no puedo. Vamos a evangelizar, no cuente conmigo, es feriado, Semana Santa, no creo. Vayan de misioneros, imposible. ¿Cómo se les ocurre que yo me voy a ir de misionero? De ninguna manera. ¿En qué gobierno está? Bien plantado bajo el dominio de Satanás. A este lado. Vamos al templo. Sí, Juan, Pedro, vamos al templo. Mira, un cojo. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El cojo sale corriendo, sale dando alabanzas al Señor. Los llevan presos. Ahí en la prisión, el Señor los liberta. Pablo en la cárcel cantando alabanzas, alabanzas, alabanzas hoy al Rey. Yo sé que mi Señor, yo sé que mi Señor, yo sé que mi Señor su mano ha puesto en mí. ¿Cómo no lo voy a ver a Jesús si su Santo Espíritu está en mí? En la cárcel. En la cárcel, bajo el reino de Jesucristo, abundante gracia sobre él. Yo quiero eso, alguien más. Regalo inmerecido de Dios, regalo inmerecido por el que somos facultados, comisionados. Vayan, dice el Señor, comisionados con la autoridad y el poder necesarios. Hemos pasado de esclavos a hijos de Dios, libres para hacer su voluntad. Vigilia, ¿cuándo? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Estudios? Díganme cuánto. Yo postulo. Si no ingreso, vuelvo a postular. Si no paso el curso, yo lo vuelvo a hacer porque yo quiero servir a Jesucristo. Vaya de misionero. Solamente díganme dónde y cuándo, porque yo listo estoy para hacer la voluntad de mi Señor, que murió por mí. Por tanto, yo vivo para Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Llegas a tu casa
Y hay ánimo de pleito. Hay ánimo de pleito. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Yo sé que mi Señor, yo sé que mi Señor, yo sé que mi Señor, yo sé que mi Señor. Ya está. ¿Se puede o no se puede? Cállate, cállate, no soporto cuando cantas. Alabanzas, alabanzas. Yo lo he hecho, me encerraba en el baño a cantarle a mi Señor. ¿No quieren oírlo afuera? Pues en el baño me encierro y me ducho y canto a mi Señor. Alabanzas. No nos dejemos gobernar por las circunstancias. No dejes arrastrar tu alma a las profundidades de la amargura y de la falta de perdón. Jamás, porque tu libertad costó la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Sí podemos ser sal y luz de la tierra. Sí se puede. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Sí se puede hacer. No hay nada que no podamos hacer. La gracia del Dios vivo nos capacita. ¿Alguno de ustedes necesita esa gracia abundante? Sí, nos ponemos de pie. Gracia abundante para ser verdaderos cristianos. Algunos pueden decir, sí la necesito, pero no la quiero. Ya tengo bastante. Nunca tendremos bastante de la gracia del Dios vivo. Señor, en el nombre de Jesús, juntos, Señor, te pedimos por esa gracia abundante que derramaste sobre tus primeros discípulos, mi Señor. Tú sabes bien que vivimos en una sociedad corrupta y que esa corrupción va en aumento. ¿Cómo podremos vivir en santidad para ti, mi Señor, si no tenemos esa gracia sublime, esa gracia, mi Señor, maravillosa? ¿Cómo podremos hacerlo, mi Señor? Imposible ser cristianos, imposible ser cristianos. Yo te necesito, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, preséntate delante del Señor y clama a Él por esa gracia. Necesitamos de ti, mi Señor, para ser esa iglesia fuerte, esa iglesia que no anda en lo natural, sino en lo sobrenatural, para adorarte y alabarte, Señor, genuinamente. Decidimos vivir bajo tu gobierno. Bajo tu gobierno, Dios mío, pídeselo a Él. Dile, Señor, yo decido ahora. Levanta tus manos al cielo y cree que por su gracia Él te perdona todo pecado. Si es que le has ofendido, ahora aquí es el lugar de decirle, Dios mío, perdóname. Algunos ya se cansaron de pedirle perdón al Señor. Y dices, ¿ya para qué le voy a pedir perdón de lo mismo otra vez? Por la humildad que debe haber en tu corazón. No me permitas que ninguna mentira venga a tu mente. Y sí, pídele perdón al Señor. Y recibe la gracia de Dios, la gracia necesaria para andar en sus caminos. Porque son mejores sus caminos que los tuyos, más altos sus pensamientos que tus pensamientos. Oh Dios, nos humillamos delante de ti para decirte, Señor, cuánto te necesito. Derrama abundante
Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que a todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado reinó sobre toda la humanidad, y por ello todos pecamos, pero todos podemos humillarnos delante de Dios, reconociendo el haberle ofendido, y pedir a Jesucristo que sea nuestro Salvador. Tú que has venido por primera vez, quiero darte la oportunidad de que lo hagas. Jesús nació de una virgen, siendo Dios se hizo hombre, para voluntariamente morir en la cruz del Calvario y recibir el castigo por tu pecado. Si hoy tú lo crees, tienes fe para creer esto, sígueme en una oración. Inclina tu rostro, cerrados tus ojos para que nada te distraiga, y ora conmigo en voz alta. Dios mío, reconozco que te he ofendido. He pecado contra ti muchas veces. Y hoy, Señor, perdóname, te pido. Señor, te doy gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, porque el castigo que yo merezco lo recibiste tú. No entiendo tanto amor, mi Señor, pero por la fe lo recibo hoy. Señor, te pido que me perdones, y yo abro hoy las puertas de mi corazón para recibirte como mi único Señor y mi único Salvador.
Te entrego mi vida hoy. Yo quiero vivirla para ti. Hoy dejo el dominio de la muerte y paso a tu reino de vida. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oro. Amén. Gracias, mi Señor.